El tema de la pobreza es muy amplio. La pobreza tiene muchos rostros, tiene muchas caras. Con métodos anticonceptivos podemos prevenir los embarazos no deseados, pero no necesariamente podemos sacar a una mujer de la pobreza. Claro que un embarazo la ancla más en la pobreza. Cuando una mujer, sobre todo cuando una niña que no tiene información, o una madre, una abuela, una tía, porque normalmente es una mujer la que asume la responsabilidad de los hijos y las hijas en el hogar, pues de una manera u otra vende su hija, es porque está desesperada. Y de todas maneras, las mujeres pobres en República Dominicana no tienen otra moneda de cambio que no sea su cuerpo. Acceder a educación no es tan fácil y acceder a una educación de calidad tampoco. El modelo que tenemos es que un hombre te va a resolver los problemas, independientemente que luego te das cuenta que no es así, pero para eso tienen que pasar muchos años. El tema es de raíz, hay que reducir la pobreza y para reducir la pobreza hay que distribuir, porque cada vez los ricos son más ricos y cada vez hay más pobres. Entonces, si estamos poniendo un parche, dando solamente un método anticonceptivo, no vamos a resolver el tema de la pobreza. Definitivamente tenemos que distribuir la riqueza que tenemos en nuestro país y la riqueza que hay en el mundo, pero en nuestro país la pobreza sobre todo tiene rostro de mujer y de mujer joven, de mujer adolescente, y lo vemos con las tasas de embarazo en adolescentes tan altas que tenemos en República Dominicana. Hay métodos anticonceptivos gratuitos, pero muchas veces las adolescentes no lo saben. Debe de haber educación sexual en todo el país porque es una ley, es una constitución que dice que la educación le corresponde al Estado. Y también hay que dar información para que estas adolescentes tengan un proyecto de vida. Pero mientras no tengan un proyecto de vida que no sea embarazarse de uno que le puede dar un plato de comida para no pasar hambre, hay que verlo como un tema de subsistencia, que se ha vuelto ya una cultura dentro de la pobreza. Y por supuesto que la doctora Lilian Fonder iba a volver a hablar de métodos. Entonces, gracias doctora, porque tenemos que educarnos, madres hay que escucharlo, porque si no nos han educado, a nosotros nos toca ya hacerlo por nosotras mismas, porque es una responsabilidad que tenemos con nuestras niñas y con nuestros niños, porque ese tema viene por ahí. Hay que crear una nueva masculinidad, nuevos varones, esto hay que cambiarlo, este sistema de creencias no está funcionando y el sistema de crianza mucho menos. Y qué bueno que tú dices eso, porque muchos padres me dicen en jornada, no es que yo no recibí educación sexual, a mí no me dieron educación sexual y yo no salí embarazada. Hermano. Lo que a usted le funcionó en el 78 no funciona ahora en el 2017, o sea, tenemos otra generación y tenemos una generación que está aprendiendo a tener relaciones sexuales con la pornografía que está disponible en todos los medios digitales que ellos manejan. Pero en verdad, el problema que yo entiendo, y quiero que tú me lo corrobores, es que la juventud de ahora no está como nosotras recibiendo solamente la información que viene de mamá, o de papá, o de la tía, esa tía que se divorció, que tiene una mente abierta, que te habló de una que otra cosa. Ahora nuestros jóvenes están sobreinformados, cosas que tú y yo no teníamos. Ahora los jóvenes viven por una computadora y están mal informados muchas veces. Tú eres generación X. Sí. Ella es millennial. Estamos educando a los centennials. Es la generación más informada de la historia. Su nivel de atención es de apenas 8 segundos. El nivel de atención de un goldfish. O sea, a ellos no les funcionan los sermones que no funcionaban a nosotros. Escuchen eso, porque a mí me criaron a sermón y a ti también limpio. A nosotros nos sentaban, mire, muchacha. Coger una carretera con papi era horrible, porque la carretera entera a Puerto Plata, señores, de La Vega a Puerto Plata, o de aquí a Puerto Plata, era un sermón de que no se te ocurra, y yo me acuerdo que él sí me decía, mija, eso no es que sea malo, pero mira lo que le pasó a tu tía fulana, y empezaba a poner ejemplos, y los ejemplos terribles era de una tía que se divorció, pon tú. Pero tú lo escuchabas. Sí, yo te estoy hablando. Yo tenía miedo, yo respetaba con miedo. Pero el cerebro de tus adolescentes no es así, para que tú entiendas. No funciona eso. Los centennials tienen lo que yo le he llamado unos shooters neurológicos. Ellos bajan un nivel aquí, y te cierran, y ellos están mirándote y hasta se ríen, y te dicen, ay mami, tú tienes razón. Pero yo no te oyo nada. Óyeme, literalmente, y yo le pregunto al otro día. No le escuchan. No, y yo le digo, ¿qué te dijo tu mamá? Yo no sé, esa mujer se volvió loca, hasta una vena le salió, pero yo no sé qué fue lo que me dijo. O sea, te estoy hablando de que control delete, o sea, no le escucho. Entonces, cuando tenemos un centennial, tenemos que saber que tenemos que hablar menos. Yo le quiero preguntar algo en este momento a nuestra querida Vida Gaviria, bienvenida Vida. Yo quiero preguntarte, ¿cómo podemos los padres de hoy conectar con esta nueva generación tan sobreinformada, muchas veces mal informada,
Y nosotros que venimos de una generación tan tradicional, Sí. con tantos tabúes, ¿cómo podemos conectar con nuestros muchachos para abrir un poco el diálogo? Por lo menos que nos escuchen esos 8 segundos, porque no lo merecemos, vida. ¿Cómo logramos una comunicación fluida? Estableciéndola desde el principio, siendo abiertos, siendo empáticos, siendo honestos. Porque ser padres no quiere decir que sabemos todo ni que tenemos todas las respuestas. Si se presenta algún tema en el cual no nos sentimos cómodos, es muy válido, es muy humano, nos acerca a nuestros hijos. Si les decimos, hijo, hija, la verdad es que yo no sé qué responderte sobre este tema, pero yo te prometo que yo voy a buscar la mejor asesoría que yo pueda encontrar a mi alcance para que juntos lo entendamos y lo comprendamos. Si yo pongo una barrera y digo, de ese tema no se habla en esta casa, cuando tú tengas 18, cuando te gradúes, cuando me traigas el título, es que podemos hablar de esos temas, estaremos cerrando la puerta de la comunicación. Nuestros hijos, aunque sean adolescentes, nos necesitan esa palabra, el peso que tiene el discurso materno, el discurso paterno, el discurso familiar, que al final del día va a ser el centro, que va a darle sentido a toda esa información que reciben diariamente de sus pares, de su entorno, de su ambiente, pero que nosotros vamos o a validar o a criticar. Entonces es muy importante esa palabra sensata de los padres, no a manera de sermón, sino desde la empatía para acompañar a nuestros hijos a atravesar lo que nosotros sabemos que están atravesando. Gracias, vida. Qué bueno contar contigo como colaboradora, orientando a nuestros padres, a nosotras mismas que vivimos al borde, Señor, la madre de hoy. Y realmente tenemos que tocar un tema que es otro nervio, que es lo que le llaman matrimonios infantiles. Que se usa mucho, sobre todo en la zona más vulnerable y en los campos. Fundamentalmente, sí. ¿Es verdad que están casando las niñas con Claro, hombres adultos? Claro. Bueno, nuestro estudio Niñas Esposadas, las estadísticas... ¿Niñas esposadas? Sí, niñas esposadas. Ya hay un estudio y todo. Sí, sí, nosotros hicimos un estudio. Wow, señores, no es un mito, es verdad. Caracterización, no. Déjame decirte que lo interesante de esa investigación era que se pensaba que en República Dominicana no se daba ese fenómeno. No, honestamente. Y que eso pasaba en la India y en África. Sin embargo, primero tenemos 1% de que aquí el 37% de nuestras niñas se casaron se casaron o se unieron antes de los 18 años. Y eso es un referente. ¿Por qué? Porque hay un vínculo muy estrecho entre el embarazo y la unión a temprana edad. Una adolescente salió embarazada, bueno, pues entonces llévatela, vamos a casarla. Resuelve ese problema porque está preñada. Entonces, fíjate, entonces hay todo un mito en términos de las comunidades de que naturalizan esa situación que se convierte también en una situación de violación de derechos, porque una menor con 13 años que esté unida a un señor con 37 años, con 40, que nuestro estudio salió eso, donde niñas de 14 años estaban unidas con hombres mayores de 37 y de 40 años, y que tenían su pareja. Eso es lo grande del caso. O sea, que la niña venía siendo como que la amante. Claro, entonces... Literal. Sí, entonces... Y eso pasa, por ejemplo, en el sur. Sí, sí. ¿Eso es pedofilia? Sí, eso pasa en el sur, esa realidad pasa en el sur de niñas. Hay nuestro sur profundo, sí, señores, sí. nuestras niñas. Pero fíjate que ese sur profundo, como tú dices, nuestras niñas también, ha sido la región que históricamente ha estado marcado con el tema de la pobreza, porque el tema del matrimonio, además de la pobreza, se unen otros factores, que tiene que ver con la falta de oportunidades que tienen nuestras adolescentes. Yo iba a hablar de eso. En una comunidad, si una adolescente no tiene un espacio de recrearse, de recibir clases de teatro, ¿qué proyecto de vida puede tener un adolescente cuando su realidad es tan limitada? El dembow se la come con yuca. Pero claro, Literalmente. el bailar, que no es malo, porque Para eso es nada. parte de tú estar viva. Para la niña, el bailar se convierte en una herramienta Sexual, de sí, seducción. porque eso es lo que tiene en su entorno, no tiene otras ¿Cómo opciones. nosotras las madres vivamos en el sur profundo, vivamos en Los Minas, vivamos en Piantini, cada una con sus diferencias, pero madres que amamos? ¿Cómo nosotras podemos crear en nuestras hijas, cuando van creciendo, ese deseo de aspirar a algo bueno, de soñar, de tener un proyecto de vida?
para que su prioridad no sea el sexo. Bajarlo de esa nube que tú lo estás poniendo. Aquí, aterrízalo. Sueña con ella. Escribe. ¿Cómo tú te ves en 5 años? Eso es un ejercicio. ¿Qué tú vas a hacer? Cuando tú, por ejemplo, tengas 18, ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres conseguir? ¿Dónde tú quieres vivir? Y comienza a escribirlo. Y comienza a trazar ejecución de eso. ¿Qué vamos a hacer para conseguir ese carro que tú quieras a los 19? Ah, no, pues tienes que conseguir un trabajito. O sea, que la vamos a enseñar a soñar, soñando con ella. Claro, que y haciéndole ver de una manera amigable y tratando de conectar bien aterrizado, como tú dices, a su mismo nivel, cómo pudiéramos lograr ese sueño. Te vamos a una pausa, mamá, no te apures, que yo estoy nerviosa también, pero vamos para adelante, que nosotras podemos, sí señor. La penalización del aborto, ¿usted entiende que es un causante más de nuestras niñas embarazadas? Una niña de 10 a 13 años que sale embarazada, inmediatamente se te le tiene que hacer un aborto.